Bueno, estimados estudiantes, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este encuentro CIPAS correspondiente a la unidad 3 sobre aplicación de la teoría de conjuntos del curso Pensamiento Lógico Matemático. Como siempre, este curso está a cargo de la directora a nivel nacional, la ingeniera Carolina Castaño. Y pues bueno, quien les habla en este momento, la tutora Jamie Lorena Mezquita Meneses y nuestra tutora Nini Joana, que se encuentra en el chat apoyándonos. Entonces, bueno, la idea de este encuentro del día de hoy, 20 de abril, es poder aclarar cualquier inquietudes que ustedes tengan correspondiente a la tarea número 3. Recordemos que ya en un CIPAS pasado estuvimos viendo el ejercicio número 2, número 1. Ustedes ya vieron unos videos de apoyo cargados en el foro para el ejercicio número 3, número 4. Y bueno, el día de hoy la idea es poder abarcar todas esas inquietudes, además de aclarar algunas inquietudes también que tengan correspondiente a la sustentación. Recordemos que esta tarea número 3 está dividida en dos partes fundamentales, que una es el desarrollo de los ejercicios, los 4 ejercicios, y la otra parte fundamental es la sustentación. Esa sustentación ustedes la pueden hacer a partir de un encuentro sincrónico vía Skype, y para eso ustedes deben de ingresar a la agenda del tutor y separar un espacio para la sustentación. O también pueden hacer la sustentación a partir de un video donde ustedes expliquen el ejercicio 4 de esa tarea número 3, ¿sí? ¿Cuándo inician las sustentaciones? Las sustentaciones inician el 24 de abril. Quiere decir que arrancamos, el 25. El 25 lunes. Arrancamos la próxima semana con las sustentaciones y a partir de la próxima semana los tutores no estaremos revisando los foros ni realimentando sus aportes. ¿Qué pueden hacer los aportes? Por supuesto que sí tienen que hacer los aportes al foro y apoyarse también entre ustedes en los grupos, ¿sí? Pero como tal, la tutora no está realizando ninguna realimentación. ¿Por qué? Porque nosotros ese tiempo que teníamos para realimentar, vamos a estar con la agenda atendiendo las sustentaciones. Bueno, entonces, pues para que por favor los que no han hecho sus aportes lo hagan, lo realicen y de aquí al viernes o de aquí al sábado poder hacerles la respectiva realimentación. Entonces, bueno, yo les traigo aquí un material que hemos diseñado con la compañera, con la tutora Nini, para compartir con ustedes el ejercicio 3 y el ejercicio 4, pero antes de eso quisiera saber si han tenido muchas dificultades con estos ejercicios. Entonces, pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito y yo les colaboro. ¿Qué inquietudes tienen con respecto a los ejercicios? Bueno, por aquí tenemos a alguien que está levantando la mano. Entonces puedes activar el micrófono y nos puedes compartir la inquietud. Diana. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Diana. Me alegra, profe. Tengo una inquietud con relación al ejercicio de, escogí el ejercicio para realizar, digamos, los respectivos problemas de la guía, pero entonces he evidenciado que en el cuarto ejercicio de esta actividad he tenido como tal una dificultad, no sé si de pronto me la podrían resolver en el momento. Pues visualicé que, digamos, los ejercicios de la A a la E pues, son distintos al que me tocó, digamos, en esta forma. O sea, no entendí muy bien, pues, dado que, digamos, no hay como tal las tres partes, digamos, equitativas. O sea, por lo menos, digamos, en la parte, hay una partecita que, digamos, dice, permítame, ya le confirmo a su merced, qué pena. ¿Qué letra es? Por acá la mano, permítame. La letra D. Es que, bueno, dicen que se hizo una encuesta, perdón, a 20 personas en Vitalito Huila para revisar cuál champú en este caso, pues digamos, viene manejando como mejores resultados y pues dan 3 opciones, ¿sí? Pantene, Savital y Dove. Entonces, me dan 7 opciones en este momento que dice 50 utilizan, usan Pantene y Dove. Bueno, que ahí sería como una intersección. 20 usan Pantene y Savital, pero no Dove. 18 utilizan los 3. 50 usan solo Dove, 35 Savital, pero no Dove, y 25 usan Savital y Dove,
y 40 no usan ninguno de los tres. Sí, o sea, evidencia las intersecciones y como tal hay una intersección de los tres que sería los 18, pero entonces me hace falta como tal, digamos como un dato clave que diga mantén, ¿sí? O sea, porque digamos de las otras dos, hábitat y doc, sería digamos como tal un dato continuo. Y pues evidenciando pues digamos los otros ejercicios, pues digamos que ya en este caso, digamos, como, digamos, las tres premisas en este momento, digamos, puntuales, ¿sí? De que, digamos, tres sándwiches de pollo, digamos, 15 sándwiches de pollo, 25 sándwiches de piña, ¿sí? O sea, un ejemplo. Entonces, digamos, como lo que el ejercicio que me tocó, pues sí he tenido como un poquito de dificultad porque no encuentro, digamos, como tal ese tema, entonces no sé si me lo pueden explicar. Ok, se te ha dificultado un poco la ubicación de los elementos en el diagrama de Venn. Bueno, listo. Entonces, Sí, profe, qué pena la En interrupción. el Yo también he diagrama tenido de Venn, ciertas exacto, sí, o dificultades sea, en como cuanto a tal, lo que digamos, tiene que ver en con los la... CEOs, en sí, ¿sí, Diana? profe, ¿qué pena, ¿me escucha? Sí, Diana, te escucho. Diana, tienes problemas en la conectividad, creo. Pues, pues tanto en el curso, perdón, como en el foro, pues prácticamente No, Diana, no te escuchamos. el tema correspondiente al ejercicio y a la ubicación del diagrama de Venn, pero la verdad sí se me ha dificultado un poquito. Bueno, listo. Aquí hay más estudiantes que hayan trabajado, que tengan por trabajar esta letra D. Veo que tengo dos participantes que levantaron la mano. ¿Lo hicieron porque también están trabajando la letra D o porque tienen otra inquietud? Manuel, ¿también tienes la letra D? Hola, hola, profe, buenas tardes. Creo que también he tenido una dificultad con la ubicación del diagrama de Venn, pienso. Yo estaba desarrollando la actividad, pero me ha dificultado un poquito en este espacio. Igualmente puedo estar atento ahorita, digamos, a la solución que usted nos va a comentar, a la retroalimentación para salir de esa duda. Muchas gracias. Ok, Manuel. ¿Pero también es la letra D o es otra letra? Pienso, no recuerdo. ¿No, no sabes? Bueno, listo. Bueno, listo, ok. Entonces, voy a iniciar a resolver. Voy a iniciar a resolver aquí con ustedes. Yo habíamos traído aquí un ejercicio para ese ejercicio 4, pero con un ejercicio diferente. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay algunas inquietudes que se deben de resolver con respecto a esa letra D, entonces les propongo que lo resolvamos aquí entre todos. ¿Listo? Pero es algo que lo vamos a resolver aquí con la ayuda de ustedes. ¿Listo? No es que la profesora se los esté haciendo, sino que lo estamos haciendo entre todos. ¿Vale? Para aclarar inquietudes con respecto al ejercicio número 3, ejercicio número 4. Bueno. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, la estamos escuchando perfecto. Ah, ok, Sí, señora listo. profe, perfecto, se escucha bien. Listo, muy bien. Entonces, aquí tengo la guía. Aquí tengo la guía, entonces vamos a abrirlo aquí, el ejercicio de ejercicio D. Listo. Entonces vamos a resolver este ejercicio de la guía, que es el ejercicio número 4 de la tarea número 3. Entonces, ¿qué nos le dice el ejercicio número letra D? Dice, en el municipio Pitalito, Huila, seleccionaron 200 personas al azar y se les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál de los tres champú, Pantene, Savital o Dove usas? Se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, bueno, yo les recomiendo a ustedes que utilicemos esta herramienta de Pine, que es muy sencilla,
para trabajar, para graficar, para poder realizar el diagrama de Venn y ubicar los elementos allí. ¿Listo? Pero antes de eso tenemos que hacer un análisis de la información que nos está dando y esos elementos a qué referencia o a qué operación está tratando aquí en este diagrama de Venn o la operación entre conjuntos. Entonces, cuando nosotros encontremos este conector I hace referencia a la intersección entre conjuntos. Cuando encontremos un conector O, ese conector O hace referencia a la unión entre conjuntos. Ojo, eso es clave porque eso también lo necesitan ustedes para el ejercicio número 3. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí el primer dato dice que 50 usan Pantene y DOP. Eso quiere decir que 50 está en la intersección entre el conjunto Pantene y el conjunto DOP, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que aquí hay una intersección. ¿Dónde? No lo puedo editar aquí en el PDF. Me toca escribirlo en una hojita Word. Bueno, vamos a abrir una nueva. Listo. Entonces aquí tengo. Entonces me dice que 50 es la intersección entre el conjunto Pantene y el conjunto DOP. Entonces vamos a hablar del conjunto Pantene. Y ese conjunto Pantene lo vamos a nombrar con la letra P mayúscula, haciendo referencia a la característica que tienen los elementos de ese conjunto, que es el champú Pantene. Ahora tenemos un conjunto que es el conjunto DOP. Entonces ese conjunto DOP lo vamos a nombrar con la letra D, como lo hemos recomendado siempre, utilizando la letra de la característica que tienen en común esos elementos. Y creo que hay otro conjunto que es el conjunto del champú Savital, ¿verdad? Y ese conjunto lo vamos a nombrar con la letra S. ¿Listo? Muy bien. Después de nombrar los conjuntos y tener presente que se están operando 3 conjuntos en esta información, entonces ahora sí vamos a empezar a organizar la información. Dice 50 usa Pantene y DOP. Ese I hace referencia a la intersección. Entonces yo ya sé que en la intersección entre el conjunto P, entonces escribo P intersección, vamos a buscar aquí el operador o el símbolo, aquí en símbolos, símbolos, más símbolos, más símbolos, bueno, lo buscamos acá. ¿Dónde estás? Aquí podemos encontrar todos los símbolos que nosotros necesitemos, podemos insertar ecuaciones, bueno, todo lo demás. Intersección. Entonces, P intersección D es igual a 50 elementos. ¿Listo? 50 elementos. Seguimos. Dice 20 usa Pantene y Savital, es decir, hay una intersección entre Pantene y Savital, pero no DOP. Ese pero no hace referencia a la diferencia, es decir, a que quitamos, a que omitimos todos los elementos que se encuentren dentro del conjunto DOP. ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces eso nos quedaría que es la intersección entre P intersección, volvemos a insertar el símbolo que estábamos utilizando hace un momento, intersección S, cerramos, menos, ¿por qué menos? Porque me dice pero no DOP, entonces menos el conjunto D, y esto me da igual a 20 elementos. ¿Listo? Seguimos. Dice 18 usan los tres champús. Ese 18 se encuentra en la intersección de los 3. Entonces, eso quiere decir que es la intersección entre P con DOP con el conjunto de Savital. Y esa intersección tenemos 18 elementos. ¿Listo? Así queda. Bueno, seguimos. Dice que tenemos también 50 que usan solo DOP. Ese 50 hace referencia a la diferencia
a la diferencia del conjunto 2 con respecto a los otros dos conjuntos. ¿Qué quiere decir? Que es el conjunto 2 menos, o sea, diferente a los otros dos conjuntos. ¿Cuáles son los otros dos conjuntos? El conjunto de sábita, de Pantenio unido con el conjunto sábita. Y en esa diferencia tenemos 50 elementos. ¿Listo? 50 elementos. Chao, profe. Bueno, 50 no, 35, perdón. Usan solo, no, 50, sí, 50. Estamos bien. Listo. Dice, 35 usan Savital, pero no doble. ¿Sí? Ese 35 que usa Savital quiere decir que es el conjunto, que es la diferencia del conjunto S con respecto a D. Quiere decir que es S menos D. S menos D igual a 35. A 35 elementos. 25 usan solo Savital y DOC. Ese I es la intersección. ¿Pero la intersección de qué? La intersección entre S. La intersección entre S con DOC. Y esto es igual a 25. ¿Bien? Y lo último dice, si 40 no usan ninguno de los tres champús. Ese 40 podría ser el complemento de los tres conjuntos. Recuerde que el complemento es la operación que nos indica qué es lo que le hace falta a esos conjuntos para ser igual al conjunto universal. O en pocas palabras, ¿qué está por fuera? Que está por fuera de esos conjuntos que se están relacionando en este momento. Entonces, si por ejemplo dijera el complemento de A, entonces es lo que esté por fuera del conjunto A. Aquí lo que nos está diciendo que son los que no usan ninguno de los tres elementos o de los tres champús, de los tres conjuntos. Entonces quiere decir que es lo que está por fuera de la unión de esos tres conjuntos. Entonces podemos determinarlo de la siguiente manera, que es el complemento de la unión entre el conjunto P con el conjunto S, con el conjunto DO, complemento. Bueno, aquí tengo que insertar una ecuación. Vamos a insertar una ecuación exponencial. Esta no es. Vamos a insertar la ecuación. No me deja. Sí. Ahora sí. Complemento. Listo. ¿Qué le pasa a este mouse? Bueno, muy bien. Entonces, en este complemento tenemos 40 elementos. Listo. Y ya hicimos el análisis de estos datos que nos están dando aquí. ¿Listo? Bueno, me están preguntando que coloque la letra más grande. Listo, vamos a colocarla más grandecita. Bueno, aquí ya la tenemos. ¿Bien? Ahora, vamos a representar estas operaciones o estos datos en el diagrama de Venn-Euler. Entonces, es aquí donde yo les digo que utilizamos esta herramienta Paint, que es muy sencillita, y vamos a empezar a graficar nuestros conjuntos. ¿Cuántos conjuntos son? Ya sabemos que son 3 conjuntos los que se están relacionando, y por supuesto que esos conjuntos van a graficarse de manera entrelazados. Entonces, yo voy a graficar aquí uno, voy a utilizar otro color para graficar otro y se puedan diferenciar. Entonces, aquí graficamos otro. Y voy a graficar el tercer conjunto, que también lo voy a utilizar por un color diferente. Y aquí grafico mis 3 conjuntos. Y por supuesto que estos conjuntos están inmersos en un conjunto universal. ¿Sí? Entonces vamos a graficar el conjunto universal. Y aquí lo tenemos. ¿Listo? Vamos a nombrar esos conjuntos. ¿Recuerdan los nombres de los conjuntos? Entonces ya sabemos que uno se va a llamar P,
porque es el conjunto de champú Pantene. Vamos a tener un conjunto que se llama S y un conjunto que se llama D. ¿Listo? Y este conjunto mayor o el más grande, que es nuestro conjunto universal. Y vamos a empezar a ubicar los elementos aquí, en este conjunto, en este diagrama de BNU. Entonces vamos a empezar, siempre se recomienda que empecemos por la intersección entre los tres conjuntos si el ejercicio nos da ese dato. Hay algunos que no, hay algunos ejercicios que no dan el dato de la intersección. Hay otros que, bueno, se presentan los datos de diferentes maneras, pero si tenemos la intersección entre los tres conjuntos, es lo primero que vamos a ubicar. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este análisis y esta información que tengo aquí al lado derecho, ¿cuál es la intersección entre los tres conjuntos? 18. 18. ¿Y dónde ubicamos ese 18? En la intersección de P, S y D. En el diagrama de Venn-Euler, ¿dónde queda esa intersección? En la mitad de los tres conjuntos. En la mitad de los tres conjuntos, muy bien. Entonces vamos a, ¿dónde está el escribir? Vamos a escribir el 18 aquí, a ubicar el 18 aquí, que es la intersección entre los tres. ¿Listo? Vamos a poner esto muy más pequeño, 26, vamos a ponerlo 20. 20, 20, 20. Listo. Y aquí vamos a ubicar este 18. ¿Listo? La intersección de los tres conjuntos y ya con eso ya ubicamos este dato. Bien. Bueno. Después siempre se recomienda continuar con la intersección de a dos conjuntos si tenemos esos datos, ¿sí? En este caso aquí tenemos este, que es la intersección entre P y D, que es la intersección de dos conjuntos, y tengo este, que es la intersección entre S y D, que es la intersección de dos conjuntos. Entonces vamos a ubicar esa intersección. Dice que entre P y D hay 50 elementos. Aquí tengo el conjunto P, que es este negro, de color negro, y aquí tengo el conjunto D, que es el que está de color azul. Y en este espacio, todo esto que comparten ellos es la intersección. Y en esa intersección debe haber 50 elementos. Pero ojo, aquí en esta intersección, que es el espacio que ellos comparten, ya tengo un 18 y debe haber 50. Entonces, ¿cómo ubicamos esos 50? ¿Quién me puede decir? Haciendo la resta, profe. Los 50 menos los 18 serían los 32 y esa sería la intersección. Excelente. Ahí ubicamos lo que nos hace falta a ese 18 para completar los 50 de la intersección, que dicen que son 32. ¿Sí? Listo. Entonces ya aquí en esta intersección entre P y D ya tenemos 50 elementos. Y ya ubicamos entonces este datito. ¿Listo? Continuamos con esta otra intersección de dos conjuntos que es 25. 25 la intersección entre S y D. Tenemos aquí conjunto S que es el rojo y el D que es el azul. Y en esta intersección debe haber 25, pero ya tenemos 18. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? De igual manera, profe, la resta entre 25 menos 18 en la intersección SD sería 7. Muy bien. Entonces ubicamos los 7 para completar los 25 de la intersección. Y con eso estaríamos ya terminando de ubicar ese dato. Tenemos la intersección entre P y S para ubicarla. Sí, señora, pero tendríamos que tomar como tal el conjunto de dos, profe. Bueno, muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos este dato que dice que la intersección entre P y S menos D es 20. ¿Qué quiere decir? Que en esta intersección vamos a ubicar el 20, pero no vamos a tener en cuenta el conjunto D, ¿sí? En este caso, aquí tengo el conjunto P y el conjunto S, y en esta intersección debe de haber 20, pero ojo, sin tener en cuenta el conjunto D. Quiere decir que de esta línea azul hacia abajo no vamos a tener en cuenta esos elementos. ¿Cómo ubicamos ese 20 entonces? ¿Cómo lo ubicaríamos? Si me dicen que no tenga en cuenta el conjunto D, es decir, que ese 18 que está en el conjunto D, no lo tengo en cuenta.
Tiene que poner los 20 entre P y S, ¿no? Los coloco completicos los 20, muy bien. Aquí los coloco completos. ¿Por qué? Porque me están hablando de la intersección entre esos dos conjuntos, pero ese 18 no lo debo tener en cuenta, ¿sí? Menos D, saco lo que está en el conjunto del el elemento 18 que pertenece al conjunto D. Entonces ubicamos el 20 completo. Bueno, listo. Entonces ya ubicamos este dato. Continuamos. Bueno, ¿qué más podemos ubicar acá? Dice que el conjunto S menos D. Podemos ubicar este conjunto, estos elementos del conjunto S menos D. ¿Por qué? Debemos de buscar en el diagrama de Venn-Euler esos conjuntos que le hacen falta un solo dato para poder terminar de ubicar la información. Por ejemplo, aquí en este conjunto S ya tiene los datos de la intersección y le falta solo el dato de la diferencia, es decir, cuántos elementos pertenecen solo a S. Entonces nos faltaría un dato y lo puedo utilizar. El conjunto B, de igual manera, aquí tiene los 3 datos de la intersección, pero me falta solo la diferencia, es decir, la incógnita está solamente en un dato, que es la diferencia, y el conjunto D igual. Aquí en este dato me dice que S menos D, es decir, lo que pertenece al conjunto S que no tiene D, me debe dar 35. Ya sabemos que la diferencia es omitiendo, sacando, quitando lo que esté en el otro conjunto. Si estamos hablando de S, entonces, ¿qué elementos tiene S que no deben de estar en D o que no tenemos en cuenta lo del conjunto D? Aquí tenemos el conjunto S, que es el rojo, y debe tener 35 en solo el conjunto S que no tenga en D. Aquí debe haber 35, pero tengo solo 20. Entonces, ¿qué hago? Coloca 15. Colocamos aquí 15 para completar los 35 que debe tener el conjunto S menos el conjunto D. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces ya terminaríamos de ubicar este dato. ¿Listo? Bueno, ahora aquí tengo lo mismo con el conjunto D. Dice que en el conjunto D menos la unión entre P y S deben de existir 50 elementos. ¿Sí? ¿Cuál es la unión entre P y S? La unión entre P y S es todo lo de P con todo lo de S. Y en esta diferencia, es decir, lo que tenga solo D, deben de existir 50 elementos. ¿Cómo ubico ese 50? Debe haber 50 elementos que pertenezcan solamente a D, que no estén ni en 11, P ¿no? ni en S. Serían ¿Señor? 11. ¿Por qué 11? Porque 32 y 7 pertenecen a D. Ok. Pero ese Sería 32 y ese 7 no lo tengo en cuenta. Porque dice que es diferente, o sea, que debo de sacar lo que esté en el conjunto S y P. Que eso no me debe contar en los 50, mejor dicho. Esos 50 solo pertenecen al conjunto D, porque es la diferencia de D. ¿Nada? 50 menos 38. No. ¿Por qué? Porque ese 50 es solo lo que está en D, porque dice que D menos P y S. O sea que el 50 quedaría solo en D. Solo, exacto. Quiere- Ubicamos los 50 completicos porque es lo que pertenece solo al conjunto D, diferente a P, unido con el conjunto S. ¿Listo? Entonces ubicamos el 50 completico. ¿Bien? ¿Sí quedó claro esa parte? No, profe, no quedó muy claro. Bueno, recordemos qué es la diferencia. La diferencia es lo que tiene un conjunto diferente con respecto al otro. Si estamos hablando entre personas, no hablemos de conjuntos. Entonces, si estamos hablando de la profesora Lorena y un estudiante Carlos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo yo de diferente con respecto a un estudiante Carlos?
Pues que yo soy mujer, él no. Entonces, la primera diferencia es lo que yo tengo que él no tiene. Entonces, si estamos hablando entre conjuntos, dice que el conjunto D tiene 50 elementos diferentes al conjunto P y S. Es decir, que esos 50 solo pertenecen a D, que no están en P y no están en S. Por eso, nosotros no teníamos en cuenta ni el 32, ni el 18, ni el 7, porque esos elementos hacen o pertenecen a los otros conjuntos. Y estábamos hablando desde la diferencia de D, lo que pertenece solo al conjunto D. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro así? Listo, muy bien. Bueno, ahora me dice que en este dato me dice que ese complemento, el complemento de la unión entre P, S y D es 40, ¿sí? Ese complemento debe estar por fuera de la unión entre los tres conjuntos, porque es lo que complementa a esos tres conjuntos para que sea igual al conjunto universal. Entonces, ¿dónde ubicamos ese 40? Afuera como un complemento, profe, lo que se me decía, o sea, afuera del diagrama como tal. Muy bien. Entonces lo En el ubicamos por conjunto acá. universal. Lo podemos ubicar por aquí, lo podemos ubicar por acá, o bueno, lo podemos ubicar lo podemos ubicar dentro del conjunto universal, pero que no esté dentro del conjunto ni P, ni S, ni D. Entonces lo ubicamos por ahí. ¿Listo? Y ya con eso hemos ubicado toda la información que nos da del ejercicio de la letra D. Bueno, ahora, terminando o volviendo a retomar lo que nos plantea, dice que en el municipio de Pitalito, Huila, se seleccionaron 200 personas para realizar esa encuesta. Si yo sumo todos estos elementos, me debe dar 200. ¿Alguien me puede, por favor, sumar esos elementos y decirme si sí me da los 200 o no? ¿Sí? ¿Me están colaborando por ahí? ¿Sumando los elementos? Profe, si no estoy mal, daría 182. Harían falta 18 elementos. Sí, profe, hacen Hace falta falta 18 18 elementos. elementos. Tutora, una pregunta, en ese caso no se tendría en cuenta los 200 personas encuestadas y eso no es lo que se resta para ubicar el universal. No, porque ya nos está dando el universal como lo mencionas, ya nos está dando los elementos que están solo en el universal, más no en los subconjuntos, que es el 40. Ya no lo está dando, que está aquí. Pero ese 18 hace parte de otro conjunto. ¿Cuál? ¿Quién me puede decir, teniendo en cuenta esta imagen que están viendo acá? Del conjunto P, que es el que le falta, ¿no? Exacto. Aquí le hace falta unos elementos. Y aquí nos haría falta ese 18 para tener los 200 encuestados. ¿Listo? Profe, pero ese 18 sale por lógica. Digamos que sí, por lógica, pero también nosotros estamos haciendo aquí un análisis, ¿sí? Porque tenemos 200 encuestados. Ya ubicamos cada uno de los elementos y nos hace falta 18 elementos para ubicar. Y nos hace falta un elemento para ubicar aquí que esté en el conjunto P de Pantene, pues quiere decir que esos 18 elementos hacen parte del conjunto Pantene, ¿sí? Por inercia ya tengo ahí el espacio y ya sé que hace parte de ahí, de ese conjunto. ¿Listo? Es todo un análisis que hemos hecho con respecto a esa información que nos están dando del ejercicio. ¿Vale? Listo, profe, sí, señora, muchas gracias. Listo, bueno, ya a partir de eso, de este diagrama, ustedes simplemente vienen, lo seleccionan, ¿sí? Y van a su archivo, o bueno, lo que esté en el archivo donde están resolviendo el ejercicio y lo pegan la imagen. ¿Listo? Y con esto lo que vamos a ir es resolviendo cada una de las preguntas.
y vamos a resolver aquí las preguntas entre todos. Entonces, la primera pregunta dice que ¿cuántas personas utilizan solo Pantene? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 18, 18. profe. 18. ¿Por qué 18? Porque es o sea, netamente lo que la persona está utilizando. Ok. ¿Alguien quiere argumentar algo Porque más? no está en ninguna intersección ni con los otros conjuntos. Exacto. El 18 porque el 18 es aquel elemento que es la diferencia de P con respecto a los otros dos conjuntos. Es decir, no está en las intersecciones. Bien. Entonces ahí la respuesta pues sería 18. 18 personas utilizan solo Pantene. Entonces aquí ya ustedes copian esta. Listo. Podemos aquí tener la imagen y venir e iluminar, bueno, la parte donde se encuentra la respuesta. Entonces podemos utilizar aquí y decir que, bueno, ese color no me gusta. Busquemos otro color, un color clarito. Ese. No, mucho. Entonces decir que esa es la respuesta, ustedes vienen aquí, toman la imagen y se la llevan acá al documento donde están dando la respuesta y ahí están indicando en el diagrama dónde está la respuesta. ¿Listo? Eso lo hacemos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Ahora tengo aquí tengo el archivo. La B. ¿Cuántas personas utilizan solamente Savital y DOC? ¿Cuántas personas utilizan solamente? Es como 65, profe. ¿Cuánto? 65. 65. ¿Quién más? ¿25, profe? 25. ¿Alguna otra respuesta? 7, profe. 7. ¿Quién más? 7, profe, porque es la intersección. 7. Bueno, muy bien. Entonces les aclaro. Bueno, creo que también ya se los mencioné hace un momento. Esta ahí es un conector, ¿sí? Nosotros lo trabajamos en la tarea número 1, los conectores lógicos. Y esta ahí hace referencia a la intersección entre conjuntos. Quiere decir que aquí me están preguntando por la intersección entre Savital y DOC, ¿sí? Savital y DOC. Algunos me contestaron que 7, otros me contestaron que 25, porque la intersección entre S y la intersección entre D es todo este espacio donde tenemos 18 elementos y tenemos 7 elementos, ¿sí? Bueno, hay preguntas que, por ejemplo, me dicen, ¿cuántas personas utilizan Savital y DOC, pero no Pantene? Si me hubiera dicho, pero no Pantene, entonces la respuesta, ¿cuál sería? Ahí sí sería 7. Sería solo 7. Bueno, pero la pregunta dice, ¿cuántas personas utilizan solamente Savital y DOC? Entonces 25. Me están 25, profe. preguntando por la intersección entre Savital y DOC, que eso me da 25. Profe, ¿Listo? ¿Listo, listo? Entonces, ¿la respuesta cuál es? 25. 25. Entonces, 25 personas. Y lo mismo, venimos acá, traemos la gráfica. Y podemos iluminar dónde está la respuesta. Iluminamos acá y traemos la imagen y la copiamos y la pegamos acá. ¿Listo? La tenemos ahí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Pregunta número C. ¿Cuántas personas utilizan Pantene o DOC? ¿A qué operación hace referencia este conector O? A la unión de los dos conjuntos, profe, P y D. A la unión, muy bien, a la unión entre los dos conjuntos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 68, profe. Pantene o DOC, no sé cuánto es que suma eso. ¿Cuánto le dio? 100. 138. Bueno, no sé, alguien que me colabore ahí con la suma. Sería todo esto, ¿verdad? Todo el conjunto en Pantene con el conjunto DOC, ¿sí? Sería la unión entre los dos conjuntos. Entonces, ¿cuánto nos da? 138, profe. 138, listo. Entonces, la respuesta aquí sería 138. Y traemos aquí la imagen. 138 personas. Y tenemos la última pregunta, que es la pregunta D. En esta pregunta D nos dicen o nos dice cuántas personas utilizan Pantene y Savitar. ¿Cuál es la respuesta? 38. Pantene y Savitar. 38, Sí, muy bien. 38. Excelente. 38 porque hace referencia a la intersección. ¿Listo? Profe, en el anterior es 145. ¿Sí? Sí, No me hagan señora. eso porque yo confío en ustedes y aquí estoy apuntando. Sí, profe, es 145. Ay, Porque no sé. como se excluye, solo se excluye ese y lo universal, pues sería restarle 55 a 200. Entonces, ¿aquí sería cuánto? 145. 145. 145. Sí, tenemos que sacar solamente los 40 y los 15. Bueno. Listo. Y así terminamos el ejercicio 4 de la letra D. Bien. Es importante que ustedes realicen este análisis que hicimos acá para poder venir a representar la información en el diagrama de Venn-Euler y a partir de allí dar respuesta a esas preguntas. Si nos queda mal esa parte inicial, de ahí para abajo todo nos quedó mal y la recomendación que yo les doy siempre es vuélvanlo a hacer. No se pongan a buscar el error ahí entre lo que ya hicieron porque va a ser muy difícil y estresante. ¿Listo? Claritos ahí. ¿Verdad? Sí, profe, sí, estamos claros. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos con el ejercicio número 3. Aclaremos dudas de este ejercicio número 3. Bien. Entonces, bueno, yo aquí les traigo a ustedes un ejemplo del ejercicio número 3. Veo que están escribiendo aquí en el chat. Viviana está escribiendo con el ejercicio número 3. Se le ha presentado dificultades a partir de la diferencia simétrica entre A y B, intersección C. Diferencia simétrica. ¿Alguien más ha tenido inconvenientes con la diferencia simétrica? Porque yo he estado revisando los aportes en el foro y la verdad veo que están teniendo muchos inconvenientes en cuanto al complemento. ¿Sí? No sé si ustedes lo del complemento ya lo comprenden, ya lo manejan, ya lo han podido resolver, comprender qué es el complemento. O no tienen ninguna dificultad con el ejercicio número 3. ¿Cuántos participantes tenemos? 36. Manuel, tiene la mano levantada. Señor. No, profe, ya solucioné, gracias. Ah, ok. Puedes bajar la mano, por favor.
Bueno, alguien dice por aquí que tiene dificultad para hallar el cardinal del conjunto. Ese cardinal es súper fácil. Ese, ahorita lo vemos entonces. Bueno, sí han tenido dificultades con el ejercicio número 3. Sí, efectivamente, yo y creo que la profe Nini, en la realimentación que hemos estado haciendo de los foros, hemos visto que existe gran problema en cuanto a la comprensión del complemento, ¿sí? En cuanto a la comprensión del complemento. Entonces, bueno, vamos a resolver aquí este ejercicio o este ejemplo que yo les tengo. Y bueno, el ejercicio número 3 simplemente trata de que le dan un diagrama de Venn-Euler a ustedes con una información, o sea, ya tienen los elementos ubicados en cada una de sus intersecciones, diferencias y complementos, y a partir de eso ustedes tienen que resolver unas operaciones, ¿sí? Aquí yo tengo 4 operaciones que creo que no son las mismas que hay en la guía. Miremos antico a ver. Me parece que no son las mismas, pero son complementos también, que son operaciones que ustedes van a resolver también en la guía. Entonces aquí tenemos la guía. Sí, no son las mismas. Bueno. Pero bueno, igual son complementos. Entonces, a partir de eso, ustedes lo que tienen que hacer, primero, definir el nombre de los conjuntos y tienen total autonomía para eso, es decir, determinar cuál es la característica del conjunto universal, del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo aquí ya tengo definidos esos conjuntos y decimos que el conjunto universal simplemente lo determiné como los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, el conjunto A, estudiantes de Ingeniería de Sistemas matriculados en cálculo, el conjunto B, los estudiantes matriculados en álgebra, y el conjunto C, los estudiantes matriculados en lógica. Bien, ahora necesito identificar los elementos que tienen cada uno de los conjuntos, ¿sí? Es importante que ustedes identifiquen eso. Entonces tengo el conjunto universal, que recuerden que el conjunto universal es el grande, y ese conjunto universal contiene todos los elementos de los subconjuntos. En este caso contiene todos estos elementos que están adentro, que son el elemento 1, 2, 3, 4, 11, 22, 33 y 44. Ahora tenemos el conjunto A, que sería este conjunto nomás, y ese conjunto A contiene los elementos 1, 2, 3 y 11. 1, 2, 3 y 11. Tenemos el conjunto B, que contiene los elementos 2, 3, 4 y 33. Y tenemos el conjunto C, que contiene los elementos 1, 2, 4 y 22. ¿Listo? Ahora nos pide, tenemos esta primera operación que es A complemento intersección B complemento intersección C. Siempre debemos de empezar a resolver lo que se encuentra entre paréntesis. Y además de eso, si entre paréntesis tenemos otra operación, entonces tenemos que empezar a hallar o resolver esas otras operaciones internas. Por ejemplo, aquí tengo entre paréntesis A complemento, intersección B complemento. Pero yo no sé qué es A complemento, entonces primero debemos hallar A complemento, después debemos hallar B complemento, para finalmente poder resolver la intersección entre estos dos subconjuntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es A complemento? Aquí tengo A complemento, aquí tengo el conjunto A y el conjunto universal. Teniendo el conjunto A, yo puedo hallar el conjunto A complemento. Y recordemos qué es el complemento. El complemento es todo lo que le hace falta a ese conjunto A para ser igual al conjunto universal. Pueden verlo de esa manera. O también lo pueden ver como todo lo que esté por fuera del conjunto A. Entonces, tenemos el conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3 y 11. Y el complemento de ese conjunto A sería todo lo que está por fuera del conjunto A. ¿Qué está por fuera del conjunto A? El elemento 4, el elemento 22, el elemento 33 y el elemento 44. Entonces, el complemento de A, en ese caso, sería el 4, 22, 33 y 44. ¿Listo? Ya tenemos el complemento de A. Ahora debemos hallar B complemento. ¿Para qué? Para hallar esa intersección, ¿no? Entonces, es lo mismo. Tengo el conjunto B, tengo el conjunto universal y el complemento de B es todo lo que está por fuera de B. ¿Qué está por fuera de B? Lo que está por fuera de B es el elemento 1, 11, 22 y 44. Y aquí lo tenemos. B complemento es igual a B 11, 1, 22 y 44. En ese orden de ideas, teniendo ya A complemento, teniendo B complemento, ya puedo hallar la intersección, que es lo que está aquí entre paréntesis. ¿Y la intersección qué es? La intersección
es aquellos elementos que se repiten, es aquellos elementos que están en los dos subconjuntos. ¿Qué elementos se repiten en el complemento A y complemento de B? Se repite el 22 y se repite el 44. Entonces, en la intersección entre esos dos subconjuntos A complemento y B complemento tenemos el 22 y el 44. Y ya ahí resolvimos la intersección. Después de resolver la intersección, después de resolver esta parte, ahora sí puedo venir a operar con la intersección entre C. Entonces tenemos el paréntesis que es igual a 22 y 44 y tenemos el conjunto C. Hallemos la intersección entre estos dos subconjuntos y la intersección recordemos que es lo que se repite. ¿Qué elementos se repiten entre estos dos subconjuntos? El 22. Por lo tanto la respuesta es 22. ¿Listo? Bueno, aquí me faltaba lo del cardinal. Entonces, después de hallar la respuesta que es 22, necesito hallar el cardinal de ese conjunto o de ese conjunto resultante. ¿Cómo represento el cardinal? Entonces, recuerden que el cardinal se representa con la letra N. Ay, no recuerdo si es N mayúscula o N minúscula. Bueno, me parece que es N minúscula. N entre paréntesis. Ay, aquí me lo corrigió. N entre paréntesis es subconjunto, que es esto. El subconjunto resultante es igual a, el cardinal hace referencia a la cantidad de elementos que tiene ese conjunto resultante. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto que nos resultó acá? ¿Quién me dice? 1. 1. Entonces el cardinal es 1. Y ya, ese es el cardinal. ¿Listo? ¿Sí quedó claro por ahí para alguien que me estaba preguntando lo del cardinal? ¿Me están escribiendo en el chat? Ah, bueno, sí. Listo, efectivamente. Entonces, quedó claro. El cardinal simplemente es la cantidad de elementos de ese conjunto resultante. Entonces, es 1. Tiene un elemento. Bueno, vamos con la siguiente operación. Entonces, en la siguiente operación, dice que tenemos A unión, entre paréntesis, B complemento, intersección B complemento. Entonces lo mismo, ya aquí tenemos los conjuntos A, B y C y el conjunto universal. Y vamos a empezar a resolver. ¿Qué empezamos a resolver? Lo que se encuentra entre paréntesis, siempre. Y entre paréntesis tengo B complemento, intersección C complemento. Entonces tenemos que identificar primero qué es B complemento y qué es C complemento. Pero ya nosotros resolvimos en el punto anterior B complemento, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos, ya sabemos qué es B complemento. Entonces simplemente cuando tengan ese tipo de cosas así, simplemente pues vuelven y lo traen acá, no hay problema. Ya tenemos qué es B complemento. B complemento contiene los elementos 11, 1, 22 y 44. ¿Por qué? Porque es todo lo que está por fuera de B. Todo lo que está por fuera de B, que es 1, 11, 22 y 44. Listo, ya tenemos B complemento. Ahora identifiquemos C complemento. ¿Qué es C complemento? Todo lo que esté por fuera de C. ¿Qué está por fuera de C? El 3, el 33, el 11 y el 44. Entonces C complemento es estos elementos. 3, 11, 33 y 44. Después de tener B complemento y tener C complemento, ya podemos hallar la intersección entre esos dos conjuntos. Y la intersección simplemente es identificar aquellos elementos que se repiten. ¿Qué elementos se repiten? El 11 y el 44. Entonces la intersección entre B complemento y C complemento es igual a 11 y 44. Ya resolvimos lo que está entre paréntesis y esto que nos resultó entre paréntesis debemos unirlo con el conjunto A. Y el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 11. El conjunto resultante entre paréntesis tiene los elementos 11 y 44. Lo que tenemos que hacer es simplemente unir estos dos conjuntos. Y aquí me hacen falta elementos. ¿Cómo los uno? Pues simplemente colocándolos en un conjunto más grande con todos los elementos que contienen. El 1, el 2,
el 3, coma, y el 11. El 11 y el 44. Y el 44. Listo. Muchas gracias. Entonces, ahí ya tenemos el conjunto resultante de esa operación. Ahora vamos a hallar el cardinal. ¿Listo? Entonces, recordemos que el cardinal simplemente es la cantidad de elementos que tiene este conjunto resultante. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto resultante? 5. 5, entonces su cardinal es 5. Y ya, con eso terminamos. Bien. Bueno, aquí tengo otra operación, pero en esa operación voy a hacer lo siguiente. Quiero por aquí resolverles a ustedes uno con diferencia simétrica. Que veo que me escribieron por ahí que tenían inconvenientes con el de diferencia simétrica, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a hacer uno con diferencia simétrica. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, vamos a quitar ese y vamos a colocarle aquí uno con diferencia simétrica. Ay, que se me hizo ese cursor. Vamos a insertar por acá el símbolo de diferencia simétrica. Insertar. ¿Dónde está símbolos, 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 símbolos? No lo encuentro. Insertar. Acá está. Vamos a insertar el símbolo de diferencia simétrica para resolver uno así. La idea es que podamos abarcar todas las inquietudes. Acá está. Listo, entonces digamos que en esta operación tengo A complemento diferencia simétrica de C. ¿Sí? Entonces, A complemento diferencia simétrica de C. No vamos a quitar este complemento. Creo que aparece así. Venga, miremos cómo es que aparece aquí en la guía. Aparece, bueno, aparece A diferencia simétrica de B, intersección C. Vamos a hacerla así como aparece acá. Para que nos quede bien. Listo. Entonces tenemos aquí C, intersección A, diferencia simétrica de C, de B. Listo. Entonces, aquí ya tengo determinados los conjuntos. Tengo el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces, lo primero que empezamos a resolver, ¿qué es? ¿Qué empezamos a resolver ahí? La diferencia Está dentro del paréntesis. Muy bien. La diferencia simétrica, ¿qué es lo que está entre paréntesis? ¿Qué es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica es lo que tiene de diferente el conjunto A con respecto a B y también lo que tiene B de diferente con respecto al conjunto A. En pocas palabras, es tener el conjunto A y el conjunto B y la diferencia simétrica es lo que está por fuera de la intersección de esos dos subconjuntos. ¿Sí? Entonces aquí tengo el conjunto A y aquí tengo el conjunto B. La diferencia simétrica es lo que está por fuera de la intersección de esos dos subconjuntos. Es decir, que lo que está por fuera es el elemento 1, ¿sí? El elemento 11, el elemento 33 y el elemento 4. ¿Por qué? Porque esos elementos que acabo de mencionar están por fuera de la intersección de los dos. Es lo que tiene A, que no tiene B, y es lo que tiene B, que no tiene A, que son los elementos 1, 11, 33 y 44. Esa es la diferencia simétrica. ¿Sí quedó claro? Profe, o sea, sería todo lo contrario a la intersección. Sería lo contrario a la intersección y la voy a poner acá. La voy a poner acá para que lo podamos ver mejor, con color.
Entonces, la diferencia simétrica es lo que está por fuera de la intersección de esos dos subconjuntos. ¿Qué es esto? Mira. Aquí tengo el conjunto A y aquí tengo el conjunto B. La diferencia simétrica es lo que está por fuera de la intersección de los dos. Es decir, lo que tiene A que no está en B y lo que tiene B que no está en A. Esa es la diferencia simétrica. Hablando de personas, lo que tengo yo que no tiene Carlos, que estábamos dando el ejemplo hace un momento, y lo que tiene Carlos que no tengo yo. Esa es la diferencia simétrica. ¿Listo? En este caso, los elementos de esa diferencia simétrica serían el 1, el 11, el 4 y el 33. Y aquí lo escribimos. ¿Bien? ¿Sí quedó clarito? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, listo, muy bien. Entonces, después de identificar esa diferencia simétrica, ahora sí debemos hallar la intersección de esto que nos resultó con C, ¿sí? ¿Y qué es la intersección? Es lo que se repite, es lo que tiene en común. ¿Qué tiene en común? Este conjunto que nos resultó de la diferencia simétrica con el conjunto C, estos dos. ¿Cuál es la intersección entre esos dos? 1. 1 y El 4. 1 4. y el elemento 4. Esa sería la intersección. Y en ese orden de ideas, ahora debemos hallar el cardinal. ¿Cuál sería el cardinal? 2. El cardinal es 2 porque en este conjunto resultante nos dio dos elementos, el 1 y el 4. Entonces tenemos dos elementos, el 1 y el 4. ¿Listo? Profe, disculpe, es que cuando explicó lo del cardinal a mí se me cayó el internet, pero entonces básicamente es el número de elementos que haya en el grupo. Es así, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto resultante. Ese es el Vale, cardinal. profe, gracias. ¿Listo? Ustedes recuerdan que creo que en el ejercicio número 1 les preguntan por el cardinal del conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Si le preguntaran por el cardinal del conjunto A, por ejemplo, aquí tengo el conjunto A. ¿Cuál es el cardinal del conjunto A? 4. 4, porque tiene 4 elementos. Ahora, ¿cuál es el cardinal de este conjunto resultante? 2, porque tiene 2 elementos, el elemento 1 y el elemento 4. Eso es el cardinal, la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Y esta operación que nosotros hacemos nos da como resultado un conjunto, que le llamamos nosotros un conjunto resultante. ¿Bien? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio número 3. ¿Listo? Tranquila, Adriana. Si tiene que retirarse, no hay problema. Recuerden que queda grabada la reunión. ¿Listo? Bueno, por aquí alguien me estaba diciendo que tenía una duda con el ejercicio número 1. Hoy no tengo aquí lo del ejercicio número 1, pero ¿cuál es la inquietud con respecto a ese ejercicio número 1? Jenitza. Jenitza creo que es la que me está escribiendo el ejercicio número 1. ¿Me puedes escribir cuál es la inquietud? O puedes activar el micrófono. Jenitza Profe, disculpe, Salcedo. esta clase la mandan por el correo. Sí, o queda cargada en el Padlet. Recuerden que mis estudiantes pueden acceder a un Padlet. Ese Padlet ya el enlace está en los foros. Siempre coloco el enlace en los foros o les comparto el enlace en los grupos de WhatsApp y Skype. Ustedes ingresan a ese Padlet que es como un tablero digital o como una página o un blog. Y ustedes ahí encuentran todas las grabaciones, desde la tarea número 1 hasta esta tarea número 3. Ah, ok. Entonces, tiene problemas con los números enteros por sus signos. Listo. Entonces, recordemos que el conjunto de los números enteros es aquel conjunto que contiene los enteros positivos, los enteros negativos y el 0, ¿sí? Y creo que dice que ese conjunto contiene X elementos tal que X pertenece a los números enteros
Y ese X es mayor que menos 11 y menor que menos 5. Listo, muy bien. Entonces, siempre les recomiendo que cuando ustedes estén trabajando con números enteros, si no tienen total claridad en eso, vayan a la recta numérica, ¿sí? Recordemos también que hay que tener claro que qué es mayor. Si tengo menos 10 y tengo menos 11, ¿cuál es mayor? ¿Quién me dice? Menos 10. Menos 10 es mayor que menos 11. Muy bien. Menos 10 es mayor que menos 11. Recta numérica. Entonces vamos a utilizar la recta numérica de los enteros negativos. Entonces vamos a utilizar una que tenga desde por acá, creo que les compartí fue esta. Creo que les compartí fue esta. Pero está muy chiquis. Bueno, vamos a tomar esta. Y vengo por acá. Bueno, no sé si me están viendo ahí, está muy pequeña la imagen, pero la voy a agrandar. Uy, sale muy pixelada. Bueno, ¿pueden ver con claridad aquí los números de la recta numérica? Sí, señora, sí se comprende. ¿Sí se comprende? Bueno, listo, para no tener que hacerla y poder agilizar todo un poco más. Bueno, listo, entonces aquí tenemos la recta numérica, ¿listo? La recta numérica contiene los enteros negativos y los enteros positivos y el cero, ¿sí? ¿Qué nos dice ese conjunto? Que ese conjunto contiene los elementos que pertenecen a los números enteros negativos y que es mayor que menos 11 y menor que menos 5. Quiere decir que es mayor que menos 11, es decir, el menos 11 no se toma, ¿sí? Se toma es después del menos 11, se toma es después de aquí, ¿sí? Mayor que menos 11 y menor que menos 5. Quiere decir que el menos 5 tampoco se toma. Entonces llega hasta menos 6, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese conjunto contiene los elementos menos 10, menos 9, menos 8, menos 7 y menos 6. ¿Cuál es el cardinal de ese conjunto? ¿Quién me dice? 5, profe. 5, porque 5. tiene 5 elementos, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7 y menos 6. Ese conjunto es finito, infinito, unitario, vacío. Finito. Finito. Finito, muy bien. Es un conjunto finito porque sabemos cuántos elementos tiene y conocemos cada uno de sus elementos, por lo tanto es un conjunto finito, ¿vale? Tutora, una pregunta. Y si me dice menor o igual que, tendría que escoger, bueno, en el caso que sea un ejemplo, menor o igual que 4, tendría que escoger 5, 6, 7, ¿sí? Si te dice, por ejemplo, en este, dice mayor que menos 11 y menor o igual que menos 5, ¿sí? Si dijera menor o igual que menos 5, quiere decir que toma el menos 5, llega hasta aquí, hasta el menos 5, porque dice menor o igual. Ese igual hace referencia a que también toma ese elemento que se referencia en ese momento. ¿Listo? ¿Sí quedó clarito? No, señora, qué pena. Bueno, entonces volvamos otra vez. Este conjunto dice que es el conjunto de los elementos que son mayor que menos 11. Por saber que dice que sea mayor que menos 11, no tomo el menos 11, porque tienen que ser mayor. Y si dijera menor o igual, ese igual que menos 5, quiere decir que sí llega hasta el menos 5. Sí debo de tomar el menos 5. ¿Cómo dice tu ejercicio? Mi ejercicio dice menos 5, menor o igual que, menor o igual que 0. ¿Menor o igual que 0? Es que no, discúlpame, no recuerdo cómo se lee la X. ¿Qué letra es?
Es la letra C, el primero de la letra C. Él dice, La letra C, listo. Entonces dice señora. que contiene X elementos al que X pertenece al conjunto de los enteros y que ese X es mayor o igual que menos 5. En ese caso toma el menos 5. ¿Listo? Sí, yo tomé el menos 5, sino Y, que, dice que es menor o igual que 0. Llega hasta el 0, toma el 0. Sí, señora, yo lo tomé de menos 4, de menos 5, perdón, hasta 0 positivo. Sino que Exacto. pues había tenido como confusión porque pensaba que tenía que tomarlo era del menos 5, menos 6, menos 7, pero entonces no, veo que sí me quedó bien hecho. Exacto, empieza desde menos 5 y llega hasta el 0. O sea, tiene los elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Sí, señora. Listo, muy bien. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, la profe, yo ya iba a hacer eso, mi profe, muchísimas gracias. La profe Nini ya nos está compartiendo en el chat la asistencia. Recordemos que son 2 asistencias las que debemos diligenciar como siempre, para que por favor entonces tomemos un break y la diligenciemos, ¿vale? Bueno, voy a detener en este momento la grabación.